Bueno, Romina Reynolds es profesora de Historia de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Ella nos va a hablar de la guerra y posguerra de Malvinas, el monumento a los caídos de la localidad de Sarmiento, Chubut. Con el último aliento, Romina, te doy el pase y seguí ampliando, por favor, tu presentación. ¿Lo pasás vos o te Bueno, lo paso yo? no lo paso yo, no hay problema. Dale. Ustedes me avisan si ahí lo pueden ver. Sí, ahí se puede. ¿Lo vas a ampliar? Ah, ahí está, Sí. perfecto, ahí ya está, quedó Bien. todo ampliado. Bueno, gracias. Bueno, como decía Graciela, mi ponencia es sobre un monumento, es algo diferente a lo que veníamos escuchando. Esta ponencia es entonces sobre el monumento a los caídos, que se encuentra en la plazoleta Héroes de Malvinas de la localidad de Sarmiento. Esta ciudad se encuentra en el sur de la provincia del Chubut, aproximadamente a unos 150 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, que es como, digamos, la ciudad de referencia de la provincia. Igual, acá tengo un mapita donde pueden ver dónde está ubicada la ciudad, en el mapita de arriba, y en el que está en la parte inferior, ahí vemos un mapa donde está desde la localidad donde se encuentra, digamos, la plazoleta de las cuales les voy a hablar, y también está ubicado el Regimiento de Infantería Mecanizada 25, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque, bueno, justamente esta plazoleta Héroes de Malvinas se encuentra en un bulevar, ¿sí? Que está apenas uno ingresa a la localidad de Sarmiento, en su calle principal, ¿sí? Y sobre esta avenida también se encuentran varios edificios, ¿no? Está la única escuela pública de nivel medio que se encuentra en el ejido urbano, la dirección de turismo, la biblioteca pública, la iglesia, ¿no? Lo cual nos da la referencia de que este lugar es sumamente concurrido y de tránsito cotidiano para los habitantes locales, ¿sí? Bueno, esta plazoleta yo considero que es un espacio de memoria en la medida de que es el lugar que ha elegido la agrupación de veteranos de la Guerra de Malvinas de la localidad, el Regimiento de Infantería 25, sí, que participó de la Guerra de Malvinas, para homenajear a los caídos y a los veteranos cada 2 de abril y los 28 de mayo, ¿sí? Bueno, entonces acá hay una imagen de la plazoleta, se puede ver el monumento del cual les voy a hablar. En esta plazoleta también se encuentra un arco de triunfo trunco, un mural digamos que con la silueta del archipiélago, y bueno, este monumento que es en el cual me quiero detener porque, digamos, yo entiendo que a la vez que ofrece un reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas, ¿no? que veo que hay, digamos, otros participantes que no son digamos, del país, bueno, les cuento que sucedió en 1982, ¿no? Contra Gran Bretaña, bajo una dictadura militar. Entonces, lo que veo es que si bien este monumento cumple con los cánones del culto patrióticos para conmemorar justamente a los muertos de las guerras, también evoca otros sentidos que tienen que ver con cómo se va construyendo y conformando la memoria una vez que el conflicto terminó, ¿sí? Entonces, si bien yo debería detenerme un poco en la experiencia de guerra del Regimiento de Infantería 25, bueno, para respetar los tiempos no lo voy a hacer, pero sí, bueno, contarles que este Regimiento de Infantería 25, que es el que se encuentra en la localidad de Sarmiento, tuvo un buen funcionamiento, es reconocido por haber tenido un buen funcionamiento durante la guerra, y que tuvo principal protagonismo la compañía C dentro de ese regimiento, y que fue comandado estaba bajo el mando del entonces teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, ¿sí? Bueno, una vez que termina este conflicto, hay como dos interpretaciones sobre esta guerra, ¿no? Una que es la que la ve a la guerra como una gesta, donde los combatientes van a ser representados como héroes,
y otra mirada que va a ver esta guerra como una locura irresponsable de las Fuerzas Armadas, donde los soldados conscriptos van a ser representados como víctimas de las Fuerzas Armadas, ¿sí? No solo víctimas entonces de Gran Bretaña, sino también de sus superiores, ¿no? Entonces, una vez que se empieza a transitar esa posguerra, estas dos visiones van a ser sumamente importantes para poder comprender cómo se va a recordar esa guerra y para decidir cómo se va a conmemorar y a quiénes sobre todo se va a conmemorar, ¿no? Entonces, en una primera parte de la guerra nosotros asistimos a lo que se llama como la desmalvinización, que es ese intento bueno, una vez que terminó la guerra, no hablar de la guerra, no hablar del Malvinas, porque eso podía evocar, hablar de las Fuerzas Armadas, y era justamente lo que no se quería una vez que se recuperó la democracia. En este contexto de posguerra también vemos que hay diferentes alzamientos cara pintadas, uno en el 87 con Rico, y los últimos que son el 88 y en el 90, que son llevados adelante por Zeinaldin, ¿no? Que, como les dije antes, había sido el jefe del Regimiento de Infantería 25. Entonces, bueno, justamente volviendo, digamos, al monumento, y teniendo en cuenta esto que les conté, lo que quiero plantear entonces es que podamos ver, ¿no?, cuáles son esos sentidos que expresa ese monumento, ¿no? En primer lugar, bueno, como ven, este es el monumento, tiene 3 placas, la placa que ustedes pueden ver a la izquierda, ahí se encuentran todos los caídos de la Patagonia, se indica la provincia y la ciudad a la cual pertenecían, y hacia el final tiene la siguiente inscripción que dice: el sacrificio de nuestros héroes no ha sido en vano, la historia nos reclama recuperar Malvinas y proteger nuestra codiciada Patagonia. En la placa que está en el lado derecho es un reconocimiento a los caídos de la Prefectura Naval Argentina y a Gendarmería. Luego tenemos, por fuera ya del monumento, ustedes ven ahí que hay una placa que es por la que se hace generalmente al soldado solo conocido por Dios, que originalmente iba acompañada por una cruz, que en el momento que se tomó la fotografía no estaba presente. Después hay, bueno, varias placas más que las vamos a ir mirando con detenimiento en adelante. Pero sí, bueno, señalar que acá en esta idea de el sentido que evoca esta frase, ¿no?, que está en criptos, esta idea de la Patagonia como un territorio codiciado por otros estados, ¿sí? Donde, bueno, se llama, ¿no?, a su protección. Dentro de, luego, sí, al costado de esa frase hay otras plaquitas de menor tamaño. Esta es una que se hace en, digamos, el modo de conmemoración a Zeinaldin, un año después de su fallecimiento. Él fallece en el 2009, y al año siguiente el Centro de Veteranos incorpora esta placa, ¿no?, que dice, bueno, en el 28 aniversario del bautismo de fuego del glorioso Regimiento de Infantería 25 en Malvinas, los veteranos de guerra de Malvinas, los bravos del 25, que es como se dan a llamar ellos, recordamos a nuestro admirado jefe, el teniente coronel Zeinaldin, nuestro padre en la trinchera, quien nos condujo con valor y ejemplo de patriotismo, ¿no? Tiene las fechas. Entonces, bueno, eso por un lado. Bueno, entonces lo que intento señalar en esta ponencia es que este monumento, con estas placas, va constituyéndose, ¿sí?, como una marca territorial, ¿sí?, donde se inscribieron algunos sentidos sobre ese pasado, y en particular muestra, ¿no?, esta adhesión de los veteranos hacia su jefe, o hacia quien fue su jefe durante la guerra, ¿no?
Y después, bueno, también se aparecen los ideales de Zeinaldin, ¿sí? Que aparecen justamente en esta siguiente placa, donde dice, bueno, la agrupación de veteranos de guerra del Regimiento de Infantería 25, que es digamos, la agrupación que se encuentra en la localidad de Sarmiento, y el Centro Patriótico del Mercado Central, a los 649 héroes de la gesta de Malvinas. Aparece una frase que dice: para la justicia Dios, para la verdad el tiempo. La patria se restaurará con la fe cristiana, las banderas de Malvinas y la participación del pueblo argentino. Bueno, ahí ustedes pueden ver cómo continúa, ¿no?, esa placa. Un momento. Bueno, yo en un primer momento entonces lo que me preguntaba cuando me encontré con este monumento es, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que aparezca en una calle principal, ¿no?, este tipo de monumentos, donde expresan, ¿no?, los ideales y una forma de pensar de un ex teniente coronel que se levantó contra el Estado democrático, ¿no?, recientemente conquistado en los 80 por el Estado argentino. Entonces, bueno, lo que fui indagando es justamente que este monumento fue una donación. Yo en principio pensé que había sido llevado adelante por el Centro de Veteranos de Sarmiento, luego ellos me confirmaron que no, que este monumento fue una donación de este centro patriótico, ¿sí? Que se fundó en el año 2003 y se mantuvo en actividad hasta el 2012, ¿sí? Y durante esos años ellos tenían el objetivo de malvinizar y fueron realizando diferentes monumentos y los fueron llevando a distintas localidades del país. Uno de ellos es el que les mostré, y justamente lo que me comentaron es que en realidad este monumento no iba para la localidad de Sarmiento, sino que iba para la localidad de Perito Moreno, ¿no? Y entonces ellos me dicen, y cito textual acá un veterano, me dice que por una cuestión política, porque el que lo traía y venía con el monumento para dejarlo en Perito Moreno era en su momento el coronel Zeinaldin, deciden, no dejan que se instale en Perito Moreno el monumento, y deciden trasladarlo a la localidad de Sarmiento, que es donde se encuentra el regimiento que él comandó, ¿no? Estos, digamos, por una decisión de la agrupación de veteranos y no tanto del jefe, del intendente de la localidad. Entonces, bueno, esto un poco para dar el contexto de cómo llega este monumento a la localidad. Y después, otro elemento que quería destacar es sobre estas frases que encontramos en el monumento, ¿no? Que están inscriptas en esta placa que les estoy mostrando. La frase, ¿no?, para la justicia Dios, para la verdad el tiempo, era una frase que utilizaba asiduamente el exteniente coronel, ¿sí? Esto es lo que ellos me manifiestan, y que, digamos, de alguna manera yo entiendo que manifiesta, ¿no?, su pensamiento político, ¿no? Acá está presente la idea esta de restaurar la patria, que suelen remitirnos a nociones de la doctrina de seguridad nacional, ¿no?, que utilizaron las Fuerzas Armadas para autorrepresentarse como restauradoras y correctivas de los vicios de la democracia. Y además, según entiende Zeinaldin, esta restauración debía realizarse mediante la fe católica, ¿no? Que da cuenta un poco de esa matriz ideológica argentina que asociaba o que asocia el catolicismo con la idea de nación, ¿no? Que también se encuentra, si ustedes ven, en el mapa, ¿no?, con la cruz por encima. Que de alguna manera niega también la diversidad religiosa que está presente en nuestro país. Y por otro lado, bueno, la frase para la justicia Dios, para la verdad del tiempo, ¿no? Acá vemos que como que como que hay una demanda de verdad y de justicia, ¿sí? Que si tenemos en cuenta el contexto en el cual se instala el monumento, creo que no lo dije, pero fue en el año 2005, que
que un poco coincide con las políticas reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado que se inauguran con el gobierno de Néstor Kirchner. Pero en este caso, y nosotros tenemos el 24 de marzo, ¿no? Donde, digamos, la efeméride se llama, es justamente el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pero vemos acá que esta evocación a la verdad y la justicia va como en otro sentido, ¿sí? No tiene que ver con esta militancia activa que han tenido los organismos de derechos humanos en nuestro país, sino que más bien esta verdad se la deja asociada al destino, al tiempo y a Dios. Ahora, si yo me pregunto cuál es esa verdad que este monumento dice que se va a develar con el tiempo, yo entiendo que la respuesta puede ir en dos sentidos. La primera, que es aquella que tiene que ver con la guerra de Malvinas, ¿no? Porque los veteranos dicen que han habido que se ha mentido mucho sobre la guerra de Malvinas. ¿Sí? Entonces, un veterano al cual yo le pregunté, bueno, sobre qué aspectos consideraba que se ha mentido sobre la guerra, me dice, y cito textual, ¿sí? Que la guerra fue un manotazo de ahogado de un gobierno no constitucional, que llevó a un montón de chicos, mal empleado ese término porque realmente lo aborrezco, no eran chicos, eran jóvenes, a una guerra, y no es así. Pero se ha mentido porque siempre se ha denigrado al soldado, pintándolo de un chico, de un pobrecito que no sabía qué hacía, y eso es mentira. Entonces acá con este fragmento de una entrevista, yo creo que un poco asistimos a este enfrentamiento de memoria sobre la experiencia de guerra de los soldados de infantería, que es por un lado aquella que se rehúsa a considerar a los soldados con y que por el contrario apela a la capacidad de agencia de los mismos. Y por otro lado está aquella que refiere a las torturas de los cuadros de las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo sobre sus subordinados en el contexto de la guerra, ¿no? Reproduciendo las mismas prácticas que se aplicaban en los centros clandestinos de detención, pero en el marco de una guerra. Y la segunda interpretación creo que podría referir al motivo por el cual Zine es recordado en el plano nacional, ¿sí? Que es como líder de las sublevaciones de los Cara Pintada. Al respecto, bueno, yo que he rastreado varios blogs y redes sociales, algunos veteranos de guerra sostienen que los motivos que los llevaron a prisión a Zine el-Din, luego de su último alzamiento en el 90, no fue porque él hubiese querido hacer un golpe de Estado, sino que sus intenciones eran otras. Entonces, bueno, ahí están, ¿no? Como esos sentidos, algunos que tienen que ver con la guerra y otros que no, ¿no? Pero si yo entonces me pregunto cómo es posible, ¿no? Que este monumento en la localidad, bueno, tiene que ver justamente con la propia historia de nuestra provincia, con la propia historia de la localidad de Sarmiento, ¿no? Que formó parte de una gobernación militar que se creó en el año 1944, justamente el año siguiente se instaló el Regimiento de Infantería 25 allí. Y bueno, desde entonces la comunidad de Sarmiento fue estableciendo estrechos lazos con el ejército, que el ejército empezó a ser considerado como una fuente laboral para los jóvenes de la localidad. Y también, bueno, como defensa civil ante las emergencias climáticas, que en la Patagonia en los inviernos suelen ser muy duras, ¿no? Como las que estamos viviendo actualmente. Y además porque, bueno, como dice un estudio que salió de muy reciente publicación, el historiador Gabriel Carrizo, de acá de la ciudad de Comodoro, él sostiene que, bueno, que tanto como en Comodoro Rivadavia, como en otros pueblos más pequeños de Chubut, durante la última dictadura militar se apeló, ¿no? A ese pasado de la gobernación militar, y se intervino en el espacio público mediante el desarrollo de campeonatos de fútbol, de desfiles, de diferentes tipos de conmemoraciones, actos escolares, y la instalación justamente también de monumentos y esculturas que buscaban generar en la población la adhesión a ese último gobierno dictatorial, ¿sí? Entonces, bueno,
Esto por un lado tiene que ver con que Zeinaldin, ¿no?, como jefe del regimiento en ese contexto dictatorial, no solamente se lo va a recordar por haber participado y haber tenido un buen desempeño en la Guerra de Malvinas, sino que también se lo recuerda muy activo en la localidad, digamos, en tiempos de paz, es decir, previo a la guerra, ¿no? Él había participado en diferentes comisiones de clubes deportivos, Club de Leones, ¿no? Y estaba siempre muy presente y muy activo, por lo menos eso es lo que recuerdan los ciudadanos de Sarmiento. Incluso, bueno, también en la asociación de bomberos, ¿no?, les consiguió su primera autobomba, bueno, que hacen que él sea bastante, digamos, reconocido. Entonces, bueno, para finalizar y redondear un poco, lo que vemos entonces con este monumento a los caídos es la observación de que si despojamos a este monumento de su sentido, digamos, aparente de homenajear a los muertos, a los caídos de la Guerra de Malvinas, nos encontramos con una, en realidad, ¿no?, si develamos eso, si quitamos ese sentido aparente, nos encontramos con una concepción política e ideológica, sí, sobre nuestro país y sobre la Patagonia, que si bien pertenece a grupos minoritarios, encuentra en la localidad de Sarmiento, ¿no?, la posibilidad de manifestarse por el respeto y la admiración que recibe Zeinaldin. Y bueno, y esta es una pregunta que queda abierta, ¿no?, que es saber si, bueno, cuánto se comparten por parte de los veteranos, cuánto se comparten estas concepciones ideológicas, ¿no? Entonces, bueno, yo como en un primer momento señalé, pensé que este monumento quizá iba a representar, digamos, el sentir local. Bueno, resulta que no es tan así, ¿no?, porque este monumento lo trajeron a Sarmiento ya, digamos, armado, ¿no? Y tanto el intendente como la agrupación de veteranos, digamos, no se negaron, justamente por quién venía acompañado este monumento, ¿no?, que llegó a la localidad, digamos, de la mano de Zeinaldin. Así que bueno, eso sería lo que quería mostrarles, así que bueno, muchas gracias por su atención y a los veteranos de guerra del Regimiento de Infantería 25 por su colaboración en esta ponencia. Bueno, Romina, muy interesante, muy claro, desde mi punto, muy objetivo, ¿no?, la presentación de los datos. Y obviamente vamos a querer tu ponencia de 40 minutos para atiborrarte a preguntas. O por lo menos, no sé si atiborrarte a preguntas, pero sí el tema del debate es un tema que no se plantea y es una muestra de cómo el patrimonio funerario nos puede llevar hacia dos miradas, ¿no?, de un mismo pueblo, sobre un mismo hecho, y cómo a Zeinaldin, recién les estaba explicando a quienes no son de nuestro país, no tienen en cuenta quién es esa figura, entonces es como que hay que explicar mucho más, a veces, por qué es tan controversial la figura de Zeinaldin. Así que por eso yo te voy a invitar a esa nueva ponencia para explicar mucho más lo que ha significado esta figura, ¿no?, en nuestra historia, y que estuvo muy, muy bien retratado de tu parte. Muchísimas gracias. Excelente tu ponencia, Romina. Bueno, muchas gracias, Graciela. Sí, quedó mucho por explicar, pero bueno, no quería demorarme más. Gracias a todos. No, por eso, porque aparte los dejas con muchas ganas de ampliar esos datos. Muy bueno, Romina.